Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Quieres Tejer. Ya te he enseñado por Instagram esta chaqueta y le voy a llevar la contraria a mi hija. Y no le voy a llamar Blur, le voy a llamar Nirvana, porque me gusta más. Y bueno, es una chaqueta que, como ves, la puedes hacer en manga corta abullonada de farol o en manga larga. Yo desde luego me gusta más en manga larga, porque no estoy yo para llevar estas manguitas finitas así, para brazos finitos como mi hija. Me gusta muchísimo más la manga ancha y acampanada. Te explicaré cómo hacerlo en manga corta, en manga larga, y te explicaré cómo hacer esta puntada, que es sencilla, que ya la tenemos en el canal, pero te la voy a explicar más lentamente incluso para que la entiendas un poquito mejor, porque de verdad que una vez le coges la dinámica es sencillísima de hacer. Y fíjate qué súper textura nos da. Es una textura súper bonita, por la parte de atrás sería así, pero bueno, no es nada difícil aunque lo parezca. Mira, es una puntada que requiere un múltiplo de 6. Vamos a entender por qué. Esto son 6 puntos, esto son 6 puntos, estos son 6 puntos, estos son 6 puntos, estos son 6 puntos. Es por eso que requiere un múltiplo de 6. E impar, ¿por qué? Esta parte la vamos a llamar parte A, que será la parte lisa, por decirlo así. Y la parte A tiene que empezar y acabar igual. Si lo hiciéramos par, no acabaría en liso. Entonces tiene que ser un múltiplo de 6 por un impar. Por ejemplo, por 9 o 6 por 11. Y luego le debemos sumar 2 puntos más. Yo te recomiendo, que no soy nunca pesada con el tema de las muestras, pero sí que te recomiendo que en este caso cojas y hagas una muestrecita de 20 puntos. ¿Por qué de 20 puntos? Porque 6 por 3, que es un impar, más 2, que son los 2 puntos que necesitamos para el margen, son 20 puntos, y eso te va a servir para saber qué medida necesitas. Lo primero que vas a hacer es tomarte tu medida de contorno de pecho, y como es una chaquetita que queda bastante pegada, no necesitamos añadir demasiado más. Por ejemplo, si tienes una 100 de pecho, de contorno de pecho, vas a necesitar hacer 50 centímetros de espalda, que es de donde vamos a partir. Entonces, si tú haces esta muestrecita de 18 más 2, 20 puntos, que sería un múltiplo de 6 por 3, es decir, por un impar más 2, vas a saber cuánto te mide esa muestra, y ahí vas a poder hacer una regla de 3. Por ejemplo, a mí mi muestra me mide 17 centímetros, y yo he hecho 16 por 9, 54, más 2, para los márgenes 56. Con esos 56 puntos de salida, yo he tenido una espalda aproximada de hasta unos 100 de contorno de pecho. Pero tú puedes estar usando otra lana, puedes estar usando otra aguja. Yo he trabajado con aguja de 6, lana Happy Tape de Zeeman, y tú puedes tener otra tensión, así que te aconsejo esta vez sí que hagas una muestrecita de 20 puntos. De esta manera también vas a aprender a hacer la puntada, y a partir de ahí ya puedes hacer tu regla de 3 simple. Por ejemplo, si tienes una 120, pues si tu muestra de 20 puntos mide 10 centímetros, para tener 60 centímetros haces una regla de 3. ¿Cuántas veces necesitaré repetir esa muestra? Debes tener en cuenta que debes adaptarla a un múltiplo de 6 por un número impar más 2. Si trabajas como yo con una aguja de 6, no creo que distemos demasiado. 6 por 9, 54 más 2, 56, son los puntos que yo he hecho para hasta una talla 100. Si tienes más de una talla 100, te recomendaría que hicieras 6 por 11 más 2, es decir, 66 más 2, 68 puntos de partida. Si la vas a hacer en talla hasta 100 y en manga corta, necesitarás unos 400 gramos de lana para aguja de 6. Si vas a hacerla más grande y vas a hacerle mangas, ojo, porque cada manga se lleva casi 100 gramos de lana, entonces vas a necesitar casi 600 gramos de lana, 6 ovillos. Si me sigues por Instagram, sabes que te he recomendado este hilo de Zeeman, que es una pasada de hilo súper bonito, y entonces pues bueno, te dejo esas dos referencias. 4 ovillos de 100 gramos de aguja de 6 para una talla pequeña o hasta 100, porque tampoco es pequeña, yo me la he podido poner bien, hasta 100 de pecho y con manga corta, o 6 ovillos de 100 gramos si decides hacerla con manga larga o bien un poquito más ancha. 6 por 9 más 2 sería hasta una 100 trabajando con aguja de 6. 6 por 11 más 2 si tienes mayor contorno de pecho. De todas formas, no es una chaqueta que nos tengamos que cerrar demasiado. Haz tu muestrecita antes de seguir para saber exactamente cuántos puntos. Aquí vamos a hacer la muestrecita, que son 18, que es 6 por 3, 18, sería un impar multiplicado por 6. Y después de hacer tu
número el que tú hayas, por ejemplo, si has hecho como yo 6 por 9, 54 más 2, 56, levantarás 3 cadenas adicionales y te irás a trabajar al quinto punto sobre la aguja, porque esas 3 cadenas adicionales van a ser el punto de margen. Y nos vamos a ir al quinto punto desde la aguja y vamos a hacer 6 puntos altos. Es decir, una vez tengas tu múltiplo de 6 por un impar más 2, el que hayas decidido, levantas 3 cadenas más, que serán tu primer punto alto, y te vas a trabajar al quinto punto sobre la aguja, donde vas a hacer 6 puntos altos. Esa sería la parte lisa. Y ahora vamos a hacer la parte de trenza. Y este es el montaje de nuestra chaqueta. Para la parte de trenza hemos levantado un punto alto, una cadena que ha saltado un punto en base, y en el siguiente punto hemos hecho un punto alto y acto seguido otro punto alto. Quiero que distingas bien las partes. Esta sería la siguiente parte múltiplo de 6, la que vamos a trabajar la trenza. Y acabaría haciendo una cadena que salta un punto y en el siguiente haríamos nuevamente un punto alto. La parte A partir de ahora la vamos a llamar a la parte de las trencitas lisas o la parte lisa. Y la parte B a partir de ahora la vamos a llamar a la parte donde hacemos la trenza con el bodoque o popcorn. Aquí tenemos un punto de margen, 6 puntos altos, que sería nuestro múltiplo de 6. Y aquí tendríamos la parte B, que es punto alto, cadena que salta un punto, 2 puntos altos, cadena que salta un punto, punto alto. Y ahora volveríamos a repetir la parte A, que en esta primera fila de montaje es 6 puntos altos. El patrón consiste en repetir la parte A, B, A, B, A, B, tantas veces hayas repetido tú tu múltiplo de 6. Y cuando acabes harás un punto alto, igual que cuando hemos empezado hemos hecho 3 cadenas que son nuestro primer punto alto, al final también harás un punto alto que será tu punto de margen. Por eso hacemos un múltiplo de 6 impar para que nos acabe en la parte A, que hacemos A, B, A, B, A, B. Si lo hiciéramos par acabaría en B y tenemos que acabar en A. Y por eso añadimos 2 puntos más que son los de margen. Siempre vamos a empezar haciendo 3 cadenas que será nuestro primer punto de margen. No es el múltiplo de 6, sino es esos 2 puntos que hemos añadido. Vamos a empezar haciendo la parte A o parte lisa. Para el montaje de esta chaqueta empezarás haciendo los 6 puntos siguientes, porque las 3 cadenas sabes que es el punto de margen, a relieve por delante. Quiero que te fijes desde ya en qué se forma cuando hacemos un punto a relieve por delante. Se forma una especie de cuerdecita, cadena o puntada en vertical. Esto es tomar un punto a relieve por delante. Ahora vamos a hacer la parte B, que correspondería a los 6 siguientes puntos. Para hacer la parte B, el primer punto que hicimos en la vuelta anterior lo tomamos a relieve por delante. Aquí nos encontramos un punto alto y otro punto alto pegado directamente. Cogemos a relieve por delante el primer punto alto. Fíjate que no he hecho ninguna cadena, simplemente he ido y lo he cogido. Ahora hago 2 cadenas, me voy al otro punto alto que tengo en el centro y hago otro punto alto a relieve por delante. Estamos haciendo ahora la parte B. Y por último, en esta parte B o de trenza, cojo mi último punto alto y también lo tomo a relieve. Y ahora volvería a repetir, esta es la parte B o de trenza con bodoque, y ahora volvería a repetir la parte A, es decir, 6 puntos altos a relieve por delante. En este caso es la muestra, pero recuerda que tú vas a hacer la parte A, B, A, B, A, B, A, hasta que termines tu múltiplo de 6 impar más los 2 puntos de margen. Es por eso que debe ser impar, porque si no, no nos acabaría con la parte lisa igual que nos empieza. Fíjate que es muy sencillo de visualizar, son 6 puntos para cada uno de los motivos. 6 para este, 6 para este, 6 para este, 6 para este, más el punto de margen. Ahora mismo lo que estamos haciendo es montar el entramado de la chaqueta, pero no es exactamente como repetimos después continuamente, aunque es muy parecido. Levantamos 3 cadenas y ahora fíjate, cuando cogemos un punto a relieve por detrás, esto quiere decir que ves que vengo por detrás, ¿qué se nos forma aquí delante? Se nos forma una
espiga en horizontal. En horizontal. Bien, pues este patrón consiste en intercalar puntadas en horizontal que se consiguen haciendo punto alto a relieve por detrás y puntadas en vertical. Luego te diré en qué momento cambiamos la disposición de estas puntadas, cuando cambia de horizontal a vertical. Ahora simplemente estamos montando la chaqueta y en esta fila lo único que hemos hecho es coger todos los 6 puntos que nos vienen de la primera parte A por detrás. Ahora tenemos la parte de nuestra trenza con bodoque, esos 6 puntos que hicimos. Vamos a coger el primero a relieve por delante. Fíjate que cuando lo cogemos por delante se nos forma un cordón vertical. Aquí tenemos los puntos altos con 2 cadenas. El punto alto lo cogemos nuevamente por delante. Ahora mismo estamos en la parte delantera de nuestra chaqueta. En el espacio de las 2 cadenas que hicimos en la vuelta anterior, rodeando de esta manera, vamos a hacer un punto popcorn. Un punto popcorn es un punto básico de ganchillo que se realiza haciendo 5 puntos altos, sacas el hilo y pasas y ajustas con una cadena. Si nunca lo has hecho, sería interesante que primero aprendieras a hacerlo. Y después, acto seguido, me voy al siguiente punto alto y lo tomo también a relieve por delante. Estamos haciendo la parte B, el montaje de nuestra chaqueta en la parte B. Y por último, el último punto alto de estos 6 que ocupan la parte B, lo cojo también a relieve por delante. Así. Ahora volveríamos a hacer la parte A, la parte de los que sería lisa sin los bodoques. Y no cambio la disposición, es decir, cómo me viene. Cuando trabajamos a 2 agujas se suele decir tal como te viene. Es decir, ¿qué te viene en la fila anterior? Y te viene una espiga en horizontal, pues vas a hacerlo igual. Y último punto, siempre el de margen, en la tercera cadena haces un punto alto. Bien, seguimos. 3 cadenas que son nuestro punto de margen, no cuenta ese múltiplo de 6 y ahora giramos la labor. Estamos en la parte de detrás, ves que el bodoque queda aquí. Entonces, trabajamos como nos viene, es decir, aquí que tengo un punto en vertical. ¿Cómo consigo un punto en vertical? Con un punto alto a relieve por delante. Por tanto, en esta fila, para conseguir ese punto alto a relieve por delante, voy a tomar en esta primera parte A y en todas las partes A, tantas veces como haya repetido el múltiplo de 6, todos y cada uno de los puntos a relieve por delante. Cuando llegue a la parte B, voy a tener que coger el punto a relieve por detrás, porque estoy detrás de la labor y quiero que el punto espigado me quede en horizontal, en vertical por delante. Por tanto, lo cojo a relieve por detrás. Ahora hago una cadena y me voy a buscar el punto alto que tengo pegadito al punto de bodoque, al punto de popcorn, perdona. Y ahí hago un punto alto a relieve por detrás. Cojo hilo y me voy a ir a buscar el otro punto alto que tengo pegadito al punto alto, o sea, al punto popcorn de la vuelta anterior, y hago otro punto alto a relieve. Cadena y mi último punto a relieve por detrás. Cuando hago un punto alto a relieve por detrás, me va a quedar por la parte de delante esta forma vertical. Y luego iré repitiendo la parte A tal como me viene. Es decir, si estoy haciendo puntadas en vertical, para conseguir que sean iguales, haré puntos altos a relieve por delante y acabaré haciendo un punto alto sobre la cadena de subida. Seguimos haciendo 3 puntos de cadena que vuelven a ser nuestro punto de margen. Y estamos acabando ya lo que es el montaje de nuestra cadena, de nuestra chaqueta, perdona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la primera parte o parte A, espiga horizontal, pues como me viene, sigo. Para conseguir una espiga en horizontal, he de coger los 6 primeros puntos de esta parte A relieve por detrás. Fíjate que vengo por detrás. Por detrás. Y de esta forma me sigue quedando igual la disposición de los puntos horizontales. No cambio de momento. Cuando llego a la parte de la trencita con popcorn, ahora estoy delante, por tanto, cuando estoy delante cojo mi primer punto a relieve por delante,
hago una cadena y fíjate, aquí tengo 2 puntos altos que hice en la vuelta anterior cuando estaba detrás. Voy a irme al de la izquierda y ahí voy a hacer un punto alto a relieve. Ahora, sin hacer ninguna cadena de separación, voy a coger hilo y me voy a ir a ese punto alto que tengo a la derecha y que he saltado de alguna forma y voy a hacer otro punto alto a relieve por delante. Ahora voy a volver a hacer una cadena y voy a volver a coger mi último punto alto a relieve por delante, cerrando así mi parte B o parte de trenza con popcorn. Y ahora voy a volver a hacer la parte A, es decir, tal como me viene. Si tengo mis trencitas en horizontal, para conseguir las trenzas en horizontal debo hacer todos mis puntos a relieve por detrás. No cambio la disposición de esta puntada. Y así termino el montaje de mi chaqueta. Atención, porque a partir de ahora sí que empezamos las 4 filas, que son solamente 4 filas, las que tienes que ir repitiendo constantemente, tan alta como quieras tú tu chaqueta, ¿de acuerdo? Y todo el rato es repetir parte A, parte B, parte A, parte B, parte A, parte B, y siempre acabar en la parte A. Por eso hemos hecho un múltiplo de 6 impar. Levanto 3 cadenas y atención, porque ahora sí que ya vamos a ir repitiendo. En la primera fila a repetir es donde cambiamos la disposición. Es decir, aquí las teníamos en horizontal y aquí en vertical. En la fila número 1 a repetir, aquí en la parte A cambio la disposición de mis puntos altos. Es decir, si aquí los tenía en vertical, ahora en esta fila número 1 a repetir los voy a cambiar. Y para cambiarlo de vertical a horizontal voy a coger mis puntos a relieve por detrás. Cogiendo los puntos a relieve por detrás se me va a formar una trencita o una espiga en horizontal que va a cambiar la disposición de la puntada. Horizontal. En la fila número 1 cambiamos la disposición de la puntada. No seguimos trabajando como nos viene, sino que cambiamos. En la fila número 1 a repetir. Acto seguido tenemos la fila de la trencita con punto popcorn. El primer punto lo cogemos a relieve por detrás porque estamos detrás de nuestra labor. Esto lo vemos claro porque el punto popcorn está en el otro lado. Y ahora en esta fila número 1 a repetir, lo que vamos a hacer es volver a abrir esta trenza. Aquí te acuerdas que acabamos haciendo un punto cruzado. Voy a coger hilo, voy a coger el primer punto, mira, quiero que lo veas bien. Esto es el punto cruzado último que hicimos en el montaje de la chaqueta. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es coger lazada, coger el primer punto que nos viene y lo vamos a tomar a relieve por detrás porque estamos detrás de nuestra chaqueta. Ahora hacemos 2 cadenas y cogemos el otro punto que teníamos aquí en el cruce. Ahí, entro por aquí y lo cojo también a relieve por detrás. He vuelto a abrir mi trencita y ahora cojo hilo sin hacer cadena y cojo mi último punto a relieve por detrás. Esta es la fila 1 y esta es la parte 2, ¿vale? Esto lo vas a repetir, parte 1, parte 2, parte 1, parte 2, tantas veces como múltiplos de 6 hayas hecho. Y aquí nuevamente, pues en tu parte 1, en esta fila número 1 a repetir es donde cambiamos la disposición. Por tanto, si las varetas que tengo están en vertical, las tengo que hacer ahora en horizontal, por lo cual cambio mi puntada y cojo la vareta por detrás a relieve. Y siempre mi punto alto en el extremo, que sería el margen. Fila número 2 a repetir de nuestro patrón. Fíjate que va a ser muy fácil. La segunda fila ya volvemos a trabajar como nos viene, es decir, ¿qué hicimos? ¿Qué tenemos? ¿Puntos en vertical? Pues puntos en vertical. Ya sabemos que los puntos en vertical se hacen tomando el punto a relieve por delante. Así que en esta fila número 2 a repetir, cuando estemos en la parte A, vamos a tomar los puntos tal como nos vienen. Si en este caso los 6 primeros puntos estaban en vertical,
los voy a volver a coger en vertical. Cuando llegue a la parte B, voy a hacer una fila que ya hemos hecho, que es la de tomar el relieve de nuestra V y en el centro hacer un punto popcorn. Esta es la fila 2 a repetir. En la parte A no vamos a cambiar, solo cambiamos la disposición de la puntada cada vez que llegamos a la parte 1 y en la parte de la trencita volvemos a hacer punto cadena, o sea, punto a relieve, punto popcorn en el espacio, punto a relieve y punto a relieve por delante, porque estamos en la parte de delante de nuestra chaqueta. Y luego nuevamente nos vamos a volver a encontrar la parte A. En la fila número 2 no cambiamos, trabajamos como nos viene. ¿Cómo nos vienen? Puntos en vertical, pues en vertical ya sabemos que tenemos que hacer el punto a relieve por delante. En la fila número 3 levantamos nuestras cadenas que son el margen y tampoco cambiamos la disposición, trabajamos como nos viene. ¿Qué tenemos en la parte A ahora? Espigas en horizontal. ¿Cómo consigo las espigas en horizontal? Haciendo el punto alto a relieve por detrás. Pues hago mis 6 puntos de la parte A relieve por detrás. Cuando llego a la espiga, fíjate que este paso número 3 ya lo hemos hecho también en el montaje de la chaqueta. El primer punto lo tomo a relieve por detrás. El segundo sería el que tomamos los de al lado del popcorn. Esto lo hemos hecho antes, pero bueno, es la pasada número 3 a repetir, la vamos a repetir. Cadena. Punto alto a relieve por delante, no hago ninguna cadena, me voy al siguiente punto, perdón, a relieve por detrás, porque estamos detrás. Me voy al siguiente punto que tengo pegadito en el popcorn y hago otro punto a relieve por detrás, cadena y nuevamente un punto a relieve por detrás porque estoy detrás de mi labor. Así es como realizo la fila número 3. La parte A siempre como me viene. ¿Qué tengo aquí? Trencitas en horizontal. ¿Cómo consigo las trencitas en horizontal? Haciendo los puntos a relieve por detrás. Y acabo siempre haciendo punto alto sobre punto alto. 1, 2, 3, 4. Son, como te he dicho, 4 filas a repetir. La fila 4, levantamos las 3 cadenas del margen y la primera parte o parte A, ¿cómo me viene? ¿Qué tengo? Puntos en vertical. ¿Cómo consigo los puntos en vertical? Haciendo el relieve por delante, pues así hago mis 6 primeros puntos y tantas veces repita la parte A, tantos múltiplos de 6 haya hecho. Cuando llego a la parte trenzada hago un punto a relieve por delante, cadena y vuelvo a hacer lo que hicimos antes, el cruce. Primero cojo este punto de aquí, cojo hilo y este de aquí, fíjate, cojo hilo y cojo este de aquí, cruzo. Ahora hago una cadena y mi último punto a relieve por delante. Te puedes ir anotando o recordar que cuando hacemos el cruce es la cuarta fila y última. Y esta parte A, pues como te digo, seguimos como nos viene. Cada vez que lleguemos a la parte A, si tenemos en esta cuarta fila en vertical, seguiremos en vertical. Esta es la última. Es decir, que vamos a hacer ahora hacer la 1 a 4 tan alto como queramos. ¿Qué hacíamos en la fila número 1? Lo más importante para la parte A es que cambiábamos la disposición de nuestra puntada. Es decir, ahora debemos volver a hacerla en horizontal, o sea, en vertical. Así la haríamos en horizontal. Para hacerla en vertical, porque en esta fila 1 cambiamos la disposición de la puntada en la parte A, debemos cambiar y hacer punto alto a relieve por delante. En la fila número 1, en la parte A de nuestra labor, cambiamos la disposición. Y ahora fíjate que estoy repitiendo la fila 1. Cada vez que llego a la parte B o parte de la trenza, repito mi fila 1, que es un punto alto a relieve, cadena, punto alto a relieve, cojo el punto alto a relieve del trenzado, 2 cadenas, y el siguiente punto a relieve por detrás, porque estoy detrás. Esto es la parte 1, la fila número 1. Si no te queda claro, puedes ir hacia atrás del vídeo. Estoy simplemente repitiendo. Lo único que quiero que vean, que es lo más importante para que nos quede bonito, es que es en la fila 1 donde cambiamos la disposición de la puntada de la parte A. Es decir,
si aquí en la anterior secuencia de 4 filas a repetir nuestros puntos altos quedaban en horizontal, ahora deben quedar nuevamente en vertical y para ello debemos ir cambiando. Es decir, la fila 1 a 4 la vamos a ir repitiendo. Esta parte, la parte de trenza, va a ser siempre igual. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 va a ser siempre igual en la parte B y la única diferencia es que en la parte A vamos a ir cambiando en cada vez que repetimos la fila 1 la disposición de nuestros puntos. Horizontal, vertical, horizontal, vertical. La cambiamos siempre en la fila número 1 de nuestro patrón a repetir. Es decir, en la fila 2, 3 y 4 vamos a tomar nuestras puntadas siempre como nos vienen en la parte A. Como nos vienen. Bien, ¿yo cuántas veces he repetido este patrón de 4 filas? 10 veces. Repitiendo 10 veces el patrón de la fila 1 a la 4, de la fila 1 a la 4, he tenido más o menos unos 40 centímetros de altura porque luego le voy a añadir una puntada de elástico en la parte de abajo. Y ahora, fíjate que esta chaqueta casi no tiene costuras, vamos a hacer un frontal. ¿Para ello qué voy a hacer? Pues cuando llegue a mi fila número 1, después de haber repetido 10 veces las bolitas, voy a hacer mi patrón de la fila 1 a la 4, pero solo lo voy a hacer en las 4 partes, es decir, parte A, B, y evidentemente debo hacerlo igual de alto. Si aquí en la espalda he hecho 10 veces el punto de popcorn, en el frontal también. Entonces, como yo hice 6 por 9, serían 4 veces por un lado para un frontal, 4 para el otro, y el noveno es este de aquí, el que dejo libre. Para un frontal simplemente lo que voy a hacer es seguir trabajando tal como vengo trabajando, pero en vez de hacerlo toda la chaqueta, lo hago solamente cogiendo las 4 primeras partes del múltiplo de 6. Si tú no has hecho 9, has hecho 11, tendrías que hacerlo 5 veces, dejando libre el del centro. Por eso también hacemos el múltiplo de 6 impar. Una vez tengas un frontal hecho, que lo único que vas a hacer es seguir la misma secuencia, pero en vez de llegar hasta el final vas a romper a la mitad, que es la parte que dejaremos para el cuello. Entonces, el otro lado, el otro frontal, lo vamos a hacer exactamente igual, siguiendo el paso 1, 2, 3, 4 a repetir. Pero hay algo que es importante que tengas en cuenta, y es que debes coger desde la parte de detrás tu puntada para iniciar el otro frontal, porque de lo contrario no te saldrá. La parte número 1 o el paso número 1 de nuestro punto a repetir, que es donde cambiamos la secuencia, si te fijas es una fila en la que estamos detrás. Si tú vienes por la parte de delante de la chaqueta no te va a cuadrar. Entonces, una vez tengas hecho un frontal en el que lo único que vas a hacer es seguir tu secuencia, pero en lugar de hacer hasta el final vas a dejar el centro libre y luego seguirás hacia el otro lado, vas a colocarte en la parte de detrás de tu chaqueta y vamos a volver a repetir la fila 1, 2, 3 y 4. Fíjate que lo único que estoy haciendo es repetir la fila 2, como sabes en la parte 1 no cambio la secuencia de la puntada, estoy haciendo ahora la fila 2. Pero fíjate que lo importante es que debes empezar desde detrás, porque nuestra fila 2 debemos estar delante. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, si no, no te cuadrará. Y ahora voy a hacer la fila número 3, ¿vale? Es 1, 2, 3 y 4. Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando pongas el hilo para hacer el otro frontal, debes empezar desde el centro y desde detrás. Si no, no te cuadrará. Ahora estoy haciendo la fila 3. Esto lo puedes ir apuntando. La fila 3 es totalmente repetitiva. Y la fila 4, que como sabes es la de cruce y es la última. ¿Vale? Aquí lo único que tienes que tener en cuenta es eso, que para hacer el siguiente frontal te debes colocar empezando desde la parte interna o de detrás de nuestra chaqueta. Si no, no te va a cuadrar. Y por lo demás es seguir fila 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dejando los 6 puntos centrales libres. Yo en mi caso hice 9 veces 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, libre el del centro, 1, 2, 3, 4. Y tantas vueltas di en la espalda, tantas vueltas tengo que dar en el frontal, evidentemente. Si para la espalda hice 10 veces mi puntada
cruce y popcorn, 10 veces tengo que hacerlo para el frontal. De esta manera, al doblarlo, evidentemente nos va a quedar exactamente igual. Ahora deberás colocarte unos marcadores y ver cuál es la medida que tú quieres para tu manga. Yo he dejado, para que lo entiendas, 4 de esas filas libres. Ves que estas partes de aquí tienen como cuatro partes. Yo he dejado 4 libres para la manga, pero puedes hacerlo más ancho o menos ancho. Eso te lo tienes que colocar tú con marcadores y decidir cuántas de estas cuadrículas quieres dejar libres. Entonces, por la parte de detrás he ido cosiendo mi chaqueta, que también puedes coserlo como tú quieras. Yo lo he hecho simplemente con la aguja en punto bajo. Para la parte frontal, fíjate que es muy sencillo, que lo único que he hecho es bordear a punto alto toda la pechera o parte frontal de la chaqueta desde la parte de delante, es decir, donde tengo los popcorns, mis popcorns mirando hacia mí, una vez cerrada los laterales de la chaqueta, que es la única costura que lleva esta chaqueta, y después desde detrás he hecho una fila más a relieve por delante. Es decir, he bordeado todo el contorno de la obertura de cuello desde la parte de delante a punto alto y después desde la parte de detrás he hecho toda una fila de punto alto a relieve por delante. Como son puntos altos, podrás luego incorporar aquí botones y en estos mismos puntos altos podrás hacer cierre. Y de esta forma, cuando gires tu labor, te va a quedar esta puntada, que es muy sencilla, de trencita, y no hay más complicación. Entonces, lo que te decía, una vez hemos cerrado, que yo he cerrado por esta parte de aquí en punto bajo toda la chaqueta, lo que vamos a hacer después de haber hecho los frontales, o sea, la parte de la pechera, es un elástico 1-1. Evidentemente esto lo puedes cambiar, y un elástico 1-1 también es algo muy básico de ganchillo, que consiste en hacer toda la parte de abajo a puntos altos y después hacer uno por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás. Esto es un elástico 1-1 y es lo que estoy haciendo en toda la parte de abajo de mi chaqueta. Puedes cambiarlo si te gusta más otro tipo de elástico. Lo importante es que primero hagas la parte frontal y después hagas la parte de debajo. En cuanto a los brazos, como queremos que nos queden unas mangas abullonadas y bien grandotas, yo he dejado 4 de estas franjas libres. 4 a un lado, 4 al otro. Es decir, 4 de cada una de las secuencias que repetíamos. He introducido mi hilo por la sisa y voy a trabajar la manga. Esto va a ser todavía más fácil porque lo que vamos a hacer es repetir la fila 1, 2, 3, 4, pero ahora va a ser más sencillo porque vamos a trabajar en circular. Lo que tienes que hacer primero es dar toda una vuelta y cerrar a punto raso en punto alto, y debe ser un múltiplo de 6. Esta vez no necesitamos añadir 2, múltiplo de 6. En mi caso, para mi super manga, yo hice 54 puntos. Ahora levanto 3 cadenas y fíjate que no sustituye en punto. Me voy al primer punto y empiezo mi puntada, que ya te la debes saber a esta altura, verás que ya te la sabrás de memoria. La fila número 1 a repetir después de haber bordeado mi manga buscando un múltiplo de 6. Voy a hacer la parte A. La parte A, recuerda que eran 6 puntos a relieve por delante. Ahora voy a hacer la parte B, que si no te la sabes ya a estas alturas, seguro que te la sabes, ¿eh? La parte B del montaje de nuestra chaqueta. Era punto alto, cadena, salto un punto, 2 puntos altos, cadena, salto un punto, punto alto. Puedes ir al principio del vídeo, que es donde explico cómo montamos nuestra chaqueta, pero esto es lo único que estamos haciendo, es lo mismo, pero en redondo. Y luego nuevamente la parte A, parte A, parte B, parte A, parte B. Lo único que tienes que hacer antes de empezar es hacer un múltiplo de 6. Y siempre estamos trabajando en circular y siempre desde la parte de delante de nuestra chaqueta. Aquí tengo mis 6 últimos puntos de la parte A y aquí tengo la cadenita de subida. Ahí cierro. Estoy en la sisa. Levanto 3 cadenas. No cuentan como puntos, simplemente son de subida. Y ahora, en la fila número 2, no cambiábamos la disposición, ¿te acuerdas? En la parte A. Pero ahora es más fácil porque es que simplemente, como vamos trabajando en circular y no giramos a un lado y a otro, ¿qué me vienen? 6 puntos en vertical, pues en vertical. Los siguientes 6 puntos o parte B del montaje de mi chaqueta, que si no lo ves aquí un poco rápido puedes ir a la primera parte, era hacer un punto alto,
punto alto a relieve, 2 cadenas, nuevamente punto alto a relieve y nuevamente punto alto a relieve. Era donde abríamos nuestra trenza, ¿vale? Es la parte 2 del montaje de nuestra chaqueta. Y nuevamente volvemos a repetir la parte 1. Al estar trabajando en circular es más fácil aún porque vemos muy claramente cómo nos vienen los puntos. Al llegar a la cadena de subida, ahí cierro en punto deslizado y me queda prácticamente imperceptible. Levanto 3 cadenas más y sigo. ¿Cómo me vienen en vertical? Pues en vertical es más fácil porque como no estamos girando la labor, estamos trabajando en circular y desde la parte de fuera de nuestra chaqueta. Así que mis 6 primeros puntos que vienen en vertical, pues en vertical. La siguiente fila de montaje era la que hacíamos el punto popcorn. Esto puedes tirar el vídeo hacia atrás porque es lo mismo que hicimos cuando empezamos nuestra chaqueta, pero ahora más sencillo aún porque estamos trabajando en circular. Es punto a relieve por delante, punto a relieve por delante, punto popcorn en el espacio de las 2 cadenas, saco, paso, ajusto, cadena, punto a popcorn en el punto a relieve por delante en la V y punto a relieve por delante. Y los siguientes puntos, ¿cómo me vienen? Es lo mismo que hicimos al montar nuestra chaqueta, pero ahora en la manga y en circular. Cierro en raso 3 cadenas de subida y sigo trabajando como me viene. ¿Qué tengo en la parte A? Puntos a relieve en vertical, pues ya sé cómo se hacen en vertical por delante. En la parte trenzada hago un punto alto cadena, punto alto en el punto de un lado del popcorn, punto alto a relieve en el siguiente, cadena y punto a relieve. Esto es la parte en la que montamos la chaqueta. Si aquí lo ves muy rápido, vuelves al vídeo hacia atrás, que es exactamente lo mismo. Y seguimos trabajando hasta cerrar en punto raso. Y ahora volveríamos a hacer nuestra última fila del montaje, que es los primeros 6 puntos. Por eso siempre acuérdate que tienes que hacer, yo he hecho 54 puntos altos alrededor de la manga y he dejado 4 franjas a cada lado. Puedes hacerla más estrecha si te apetece, ¿eh? A mí es que me gustan las mangazas. Entonces, la última fila de nuestro montaje, recuerda que era la de cruce. Punto alto a relieve y cruce. Cogemos primero este de aquí, lo cruzamos. Ahora cogemos este de aquí y lo cruzamos. Esto era la parte en la que montábamos nuestra chaqueta y a partir de aquí es más sencillo todavía porque es repetir nuevamente la fila 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que ya te la habrás, de verdad que a esta altura de la chaqueta te la sabrás de memoria. Vale, entonces aquí voy acabando mi fila de montaje. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues empezar la fila 1, 2, 3, 4, pero va a ser más sencillo aún porque como estoy trabajando en circular, pues lo voy a ver. En ningún momento giro la labor, con lo cual simplemente voy trabajando tal como me viene. ¿Vale? Aquí estoy cerrando la parte de montaje que hice al inicio de la chaqueta, pero en la manga. Es decir, acuérdate que acabábamos haciendo el punto cruzado. Pues ahí cruzo y acabo. Entonces ahora vamos a repetir la fila 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero en circular. ¿Qué hacíamos en la fila número 1 de nuestro patrón a repetir? Cambiar la secuencia. Por tanto, una vez he cerrado en punto raso, levanto 3 cadenas y si estos 6 puntos primeros eran en vertical, ahora tachan en horizontal. Fíjate que es mucho más fácil cuando hacemos la manga. En la fila número 1 es donde cambiamos nuestra secuencia. Si eres horizontal, ahora va a ser, o sea, si el anterior era vertical, ahora va a ser horizontal. Para hacerlo horizontal, los cogemos por detrás. ¿Vale? Pero es mucho más fácil, ¿por qué? Porque como estamos trabajando todo el rato desde la parte frontal de nuestra chaqueta, aquí en esta parte, en esta fila número 1, cambiamos, si estamos en vertical, la pasamos a horizontal, pero cuando llegamos a la parte trenzada, como todo el rato estamos delante, pues todo el rato va a ser punto a relieve por delante. En este caso no vamos a tener que estar detrás, delante, sino que la fila número 1 va a ser
punto alto, 2 cadenas, punto alto, a relieve, por delante. Siempre van a ser por delante cuando estamos en la parte trenzada, por eso es que es más sencillo, porque estamos trabajando en circular. Cerramos y seguimos con nuestro patrón, la fila número 2. En la fila número 2 no cambiamos la secuencia de la parte A, por tanto, si aquí la tenemos en horizontal, nuestros 6 primeros puntos irán también en horizontal. ¿Vale? Estamos repitiendo fila 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero en la manga todavía es más sencillo porque al trabajar todo el rato desde la parte frontal, cerrando en punto deslizado, pues cuando llegamos a la parte de la trenza, pues siempre nos viene de frente. Entonces es más sencillo. Punto alto de relieve, punto alto de relieve, por delante todo el rato. Así como cuando hacíamos la chaqueta había veces que estábamos detrás y a veces delante. En este caso estamos constantemente delante, con lo cual se nos hace mucho más sencillo hacer nuestra secuencia de fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y nada, esto es seguir haciendo tu manga tan larga como quieras. Yo en el caso de la manga corta solo he hecho 2 veces este punto popcorn y te explicaré ahora cómo ceñirla para hacer una manga abullonada corta. ¿Vale? Pero como ves, lo único que estoy haciendo es seguir mi secuencia de fila 1, fila 2, cuando llego al centro cierro a raso, levanto 3 cadenas, ahora estaré haciendo mi fila 3, que en la fila 3 no cambio la disposición, es decir, si los tengo en horizontal, sigo en horizontal. Cuando llego a la parte trenzada hago un punto alto a relieve, cadena, punto alto a cada lado del popcorn, cadena, punto alto a relieve. Te lo estoy haciendo aquí más deprisa porque esto ya es repetición de patrón constantemente. Y la siguiente parte tal como me viene. La fila número 4 también. La parte A es tal como me viene. Es decir, si estoy en horizontal, sigo en horizontal. Y cuando llego a la parte trenzada, la fila número 4 es un punto alto a relieve por delante, cadena y el cruce. Este cruce es el que marca el fin de nuestra secuencia, es la fila número 4 y a partir de ahí volveríamos a hacer la fila número 1 en la que, como sabes, cambiamos la disposición en la parte A y la parte B sigue siendo siempre igual. Vale, entonces, ¿qué la quieres hacer en manguita corta? Aquí lo que tienes que hacer es disminuir drásticamente nuestros puntos, ¿vale? O sea, esto si lo quieres hacer, ahora siguieras con la manga, cambiaríamos la secuencia, ahora lo veremos después, para hacer la manga larga, haríamos nuevamente la fila número 1, que ya sabes que en la fila número 1 lo que hacemos en la parte A es cambiar la secuencia, es decir, hacerla si está en horizontal en vertical o viceversa, y en el caso de que la quieras hacer corta, lo que vamos a hacer es drásticamente disminuir. Disminuir quiere decir que cogemos 2 puntos juntos, simplemente. A relieve por delante cojo un punto. A relieve por delante, si por ejemplo estoy aquí en la parte trenzada, drásticamente cojo todos estos puntos de aquí, los 2 siguientes. A relieve cojo un punto por delante. A relieve drásticamente cojo 2. Es decir, hago un punto normal, disminución, punto, disminución, para que esta obertura súper ancha de 54 puntos altos para la manga, para que nos quede bien ancha, se nos vaya ciñendo. Aquí te aconsejo que te pruebes la manga, porque por ejemplo mi hija tiene el bracito muy chiquitito y yo llegué a hacer hasta 15 puntos solamente. Si quieres seguir, sigues, y si no, pues ya dejas de disminuir. La siguiente secuencia puedes hacer, por ejemplo, 2 puntos sin disminuir, una disminución. 2 puntos sin disminuir, una disminución, o puedes dejar de disminuir en caso de que estés haciendo la manga corta a la altura que tú quieras, tal como tú quieras que te quede ceñida tu manga a la parte alta de la chaqueta. Lo que sí que es de la manga, lo que sí que es importante es que hagas la disminución de esta forma tan drástica, es decir, una sí, una no, una sí, una no, para que de esta forma nos quede la manga abullonada, si es que es lo que quieres hacer, la manga corta abullonada. Y a partir de ahí lo único que vamos a hacer es nuevamente un elástico 1-1, un elástico 1-1. Si no lo sabes hacer,
Puedes ir a buscar, también hay muchos tutoriales, pero simplemente consiste en hacer un punto a relieve por delante, un punto a relieve por detrás, un punto a relieve por delante, un punto a relieve por detrás, y así vas a hacer. Si lo quieres hacer al final de tu chaqueta, cuando hagas la manga larga, en caso de que no la quieras hacer larga como yo, o al final de esta puntada, en el caso de que lo estés haciendo en la manga corta. Si la quieres hacer larga, pues vas a seguir haciendo simplemente la parte 1, 2, 3, 4, tan larga como quieras la manga. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Manga larga, manga corta? ¿Me la vas a enseñar? Sabes que en Instagram nos enseñamos todos los trabajos y que tenemos una comunidad muy bonita, así que te espero por allí. No te olvides de compartir este vídeo con tus amigas, con las personas que creas que les puede llegar a gustar, y gracias por suscribirte, dejar tu comentario. Hasta pronto.